de RPP. Hemos establecido un contacto, tal como lo había anunciado ya Carlos Villarreal, con el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, quien, entre otras cosas, les vamos a preguntar también sobre otros temas, pero hay uno que es particularmente importante, y es un proyecto presentado por él para modificar los términos de la posibilidad que empresas privadas puedan contribuir con el financiamiento de los partidos políticos. Señor Muñante, muy buenos días. Díganos, por favor, algunos detalles del proyecto que usted ha presentado sobre este tema. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos presentado ya este proyecto de ley que creo que sirve como una alternativa para que las empresas privadas, las personas jurídicas y también las personas naturales puedan financiar de manera transparente a los partidos políticos. Hemos visto una última encuesta de Datum donde la población percibe hasta un 80% que las economías ilegales han ganado terreno en estas esferas y prácticamente no tienen competencia, ¿no? La tala ilegal, la minería ilegal han estado justamente aprovechándose de esta prohibición de las personas jurídicas para financiar de manera transparente a los partidos políticos, y han sido estas economías ilegales las que finalmente han financiado a diversos candidatos y partidos políticos. Y justamente en razón a eso se trata de corregir algo que se había prohibido, que es el aporte de las economías formales, y por esa razón es que este proyecto plantea esta alternativa, ¿no? La de la financiación directa a través del banco, porque de todas maneras necesitamos que sea un dinero bancarizado cuando excede el 25% de una UIT, o también a través de la financiación confidencial, es decir, el aportante va al Banco de la Nación, realiza el depósito, verifica de que se trata pues de una empresa formal, ingresos formales, ¿no? Y se reserva su identidad a efectos pues de que pueda, digamos, tener mayor seguridad este financiador, ¿no? Para que después no sea luego perseguido o acusado de cosas que ya sabemos que en la justicia peruana ha ocurrido. Entonces creo que es importante, esto ha sido saludado por diversos gremios empresariales, porque ellos también quieren, ¿no es cierto?, tener una participación activa en la política de nuestro país, habiendo reconocido el gran problema del financiamiento de las economías ilegales. Bueno, muchas gracias por esa primera aproximación a ese proyecto. Queremos algunos detalles sobre los objetivos que queden autorizados y los montos también, ¿no? De la misma manera que una precisión sobre esta reserva de la identidad, pero necesitamos tiempo para eso. Yo le ruego por eso que nos espere durante unos instantes, durante los cuales escucharemos a los anunciantes de RPP antes de retomar nuestra conversación con usted, congresista Alejandro Muñante. Vamos entonces con los anuncios. Congresista, permítame tocar otros temas, porque evidentemente ha vuelto a la palestra, ¿no?, esta discusión y esta crítica que hay con respecto al famoso bono que ustedes van a recibir, ¿no?, de 1.700 soles, que en realidad no es dinero, es una tarjeta, ¿cierto? Es un aguinaldo, es una tarjeta. Una tarjeta que reemplaza a la canasta navideña. Así es. Y esto se acordó evidentemente el año pasado con respecto a la cifra. Pero las críticas están ahí, evidentemente, porque consideran que esto es una especie de cachetada a la pobreza, ¿cierto? Que por la eficiencia o ineficiencia del trabajo del Congreso ustedes no se lo merecen. Que el Congreso está con una imagen que está por los suelos. Etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es su comentario al respecto? ¿Qué respondería ante estas críticas? Y si ustedes consideran que ustedes realmente merecen recibir, porque ustedes reciben gratificación. Yo creo que no. ¿Cuánto van a recibir en total? No se trata de si se merecen o no se merecen, porque finalmente los aguinaldos navideños se los dan a todos los funcionarios del Estado, ¿correcto? No es algo que solamente es del Congreso. Ahora bien, si es ético, si es propicio, si es oportuno, si es viable, etcétera, etcétera, yo creo que no, particularmente creo que no. Durante el año pasado, cuando yo he recibido este aguinaldo, lo he donado a las ollitas comunes, ¿no? Y creo que le he dado un buen uso a ese aguinaldo. Hay otros congresistas que lo hacen, hay otros que no. Ya digamos que esto pasa por una decisión enteramente administrativa de la mesa directiva, ¿correcto? Y será cada congresista el que le dé el mejor uso a este Pero si van a donar algo, ¿por qué no lo hacen con su propia plata? O sea, de su cuenta bancaria, no sé. Particularmente lo hago siempre, y esto será un motivo más para poder hacerlo, ¿no? O sea, creo yo que está en cada uno, bajo su responsabilidad,
el darle un buen uso. Repito, esto no es que lo ha decidido el Pleno, una votación, no. Esta es una disposición administrativa de la mesa directiva que se da, repito, todos los años en el Parlamento y en todas las instituciones públicas. ¿Con la cual usted no está de acuerdo? Con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo mismo he devuelto el bono de los 9.900 soles, ¿te acuerdas? Aquella vez que se dio, yo fui y lo devolví. Entonces, en la práctica creo que estamos haciendo lo correcto. Fernando Carballo ya está nuevamente con nosotros. Fernando, te escucha el congresista Muñante. Sí, tienes una pregunta pendiente. Sí, congresista, tomamos nota, si lo he comprendido bien, de que usted está contra estos bonos que se suelen dar y que nos ha explicado cuando los ha recibido, los ha donado, en particular a las ollas comunes. Yo quisiera regresar al tema del financiamiento de los partidos políticos, puesto que es un tema mayor. Y yo quisiera que nos diga, por favor, si esas donaciones tienen que estar orientadas a ciertas tareas específicas de los partidos, como por ejemplo la formación de cuadros y la elaboración de una doctrina, o si es una donación genérica que el partido la usa como mejor le parece. Sí. Y la otra pregunta, le oí decir que su proyecto prevé una reserva de la identidad, de manera tal que el partido recibe el dinero, pero aparece como fuente Banco de la Nación, para que no se sepa quién dona. ¿Por qué hay que ocultar quién dona? Nos ha dicho usted para la seguridad de los que tienen dinero y quieren donar, pero en nuestros países uno gasta dinero y hay personas que gastan mucho dinero sin que eso deba ser ocultado. ¿Por qué es necesario ocultar quién es el donante? El tema de la confidencialidad es facultativo, es optativo, no es obligatorio, ¿no? Si la empresa desea que el beneficiado, en este caso el partido político, no quiere que se revele su identidad, finalmente pueden optar por ese mecanismo, ¿no? Como ya ocurre también en otros países. Pero si no hay problema con eso, el partido político va a saber quién es el que le está donando. Siempre va a ser el dinero bancarizado. A partir del 25% de una UIT va a ser necesariamente bancarizado a través del Banco Nación y se va a dar cuenta de esto ante la OMPE y también ante la SUNAT. ¿Es cierto? Ahora, el partido político al recibir esta donación, evidentemente tiene que reportar también ante la OMPE los gastos en los que ha incurrido y en los que se ha destinado este dinero. La empresa como tal no podría decir yo te dono para esto, para aquello y para esto nada más. No, eso no está previsto en la ley. Tal vez en el reglamento se pueda desarrollar, pero finalmente será el propio partido político el que reporte a la OMPE, ¿no es cierto?, en qué ha utilizado ese dinero. Eso sí lo estamos estableciendo. Ahora bien, si la empresa decide no darle dinero al partido, sino invertir en temas de capacitación y formación de cuadros, entonces ese dinero va a ir de frente a la entidad capacitadora, no al partido político. Y evidentemente, para evitar organismos de fachada, la empresa capacitadora o la entidad capacitadora va a tener que demostrar que en el último año ha capacitado por lo menos a 3 partidos políticos. ¿Para qué? Para evidenciar experiencia y transparencia en este funcionamiento. Así que eso es lo que está previendo la ley en estos momentos. De acuerdo. Permítame, Carlos, preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con el foro de la PEC en donde me hallo, porque usted forma parte de los dirigentes políticos que han reaccionado contra la decisión tomada por el gobierno de suspender las clases presenciales en Lima, Callao y Huaral. Y hemos escuchado al dirigente de su partido, el señor López Aliaga, decir que es una medida discriminatoria porque perjudica a los alumnos con menos recursos que no disponen de las mismas capacidades tecnológico-digitales que aquellos que tienen más recursos y a los que se les perjudica cuando se les impide asistir a clases presenciales. ¿Por qué las personas que viven en el sur de Lima, por ejemplo, Villa María o San Juan de Miraflores o Villa El Salvador, que no tienen zonas nada que ver, tampoco pueden ir a clases ahí? Yo quisiera que me explique, por favor, cuál es su opinión sobre el tema y por qué han decidido pedir que el Congreso convoque al ministro de Educación para que explique de dónde salió esta idea y con qué argumentos. Así es, efectivamente, estamos completamente en desacuerdo con esta medida que se ha adoptado porque se ha perjudicado sin duda alguna a todos los estudiantes de Lima.
principalmente de las zonas más vulnerables, las zonas, ¿no?, del sur, del norte, del este de Lima, porque allí, por ejemplo, la conectividad es bastante baja, ¿no? Entonces, pretender que existan clases virtuales, evidentemente eso ha sido imposible para muchos niños, para muchos estudiantes. Esto creo que ha sido un gran perjuicio para la educación y por ende se necesita que el ministro de Educación responda por los criterios que han tomado en cuenta para tomar este tipo de decisión que ha sido completamente perjudicial. Los chicos pudieron haber ido a sus clases sin ningún tipo de problema, ¿no? Como usted bien lo dice, hay algunos focos nada más en los que se ha concentrado APEC, no en todo Lima. Entonces, creo yo que se le ha hecho un gran daño a los estudiantes y por esa razón es que vamos a estar pendientes de que se invite al ministro de Educación para que responda sobre los criterios que ha tomado en cuenta para ordenar esta decisión, repito, bajo nuestro juicio, perjudicial para la educación. Una última pregunta, congresista, muy concreto, le pido la respuesta, por favor. ¿Usted considera que las manifestaciones, protestas que se habían organizado, paros, han tenido éxito o han fracasado? Bueno, el día de ayer se ha demostrado que han fracasado, ¿no? Porque la posición radical que se ha manifestado en torno a la convocatoria de estos paros, evidentemente no ha tenido el respaldo ciudadano, ¿no? Porque se han visto pues consignas políticas en medio de las manifestaciones, que creo yo que la gente está despertando. Hay una legítima preocupación por diversos sectores. La seguridad ciudadana es uno de ellos, el tema económico, salud, etcétera, etcétera. Pero no pues, se puede bloquear una carretera para secuestrar toda una ciudad por parte de 15, 20 manifestantes. Yo creo que en eso sí coincidimos todos, en que no se puede utilizar la violencia como un mecanismo legítimo para presentar un reclamo ante el gobierno, ¿no? Muy bien. Congresista Muñante, muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP. Señores, hasta aquí llegamos con ampliación de noticias. Muchas gracias, Fernando Carballo, quien se encuentra en el Centro Internacional de Prensa del Foro APEC. Y mañana regresamos con más en ampliación de noticias. Fernando. Buenos días, Carlos, y buenos días al público que nos sigue por televisión y por radio y por redes sociales. Bien, señores.